A ver, voy a hablar de otra cosa que me va a traer problemas. Yo en muchos momentos mi inspiración para hacer una serie de cosas, para escribir, para fotografiar, ha sido la belleza femenina. Y me molesta muchísimo que hoy sea casi una herejía celebrar la belleza femenina. Y todo esto nació porque el otro día veía un tipo que decía, ¿cómo debes decirle un elogio, un piropo a una mujer sin que la ofendas? ¿Por qué la voy a ofender? ¿Por qué va a ser ofensivo un piropo? Hay una razón, ¿no?, por la cual hay que ser cuidadoso. Él decía, bueno, porque cuando das un piropo estás esperando algo a cambio. Bueno, sí, deberías no esperar nada a cambio. O sea, el piropo es gratuito. Si no es gratuito, entonces no es piropo, es interés de otro tipo. Pero decía, no, dile a la mujer algo por lo que ella hace, porque ella ya sabe que es hermosa. Sí, mira, yo sé que no soy tonto, pero si me dicen que soy listo, lo agradezco. Y la gente que es guapa y se lo dices, lo agradece, el elogio es beneficioso, no. Es que yo no soy responsable de mi belleza, no es una respuesta. Tú no eres responsable de la mayor parte de las cosas que haces, pero cuando te las aplauden, lo agradeces. Y te sientes bien de que se reconozca que tienes ese atributo. Yo escribí mucho sobre todo poesía referida a la mujer. Y mi fotografía siempre, salvo casos muy excepcionales, pero yo me dediqué fundamentalmente a la exploración de la belleza femenina en distintos aspectos. Desde el desnudo hasta el retrato. Sobre todo me gustaba mucho fotografiar bailarinas, instrumentistas, gente que tocaba algún instrumento, guitarra, violín, flauta. Tengo montones de fotografías de chicas instrumentistas con las que trabajé. ¿Por qué no se puede o no se debe decir que hayas hermosa a una persona? Bueno, efectivamente, si es para obtener algo a cambio, no es buena idea. O si es para obtener algo a cambio, pero en buen plan y no en plan depredador de película mala, ¿qué tiene de particular? No lo he logrado entender. Escucho a quienes hablan de la trivialidad de la belleza, ¿no? La belleza nunca ha sido trivial. No, pero es una belleza artificial que han creado los medios. No, tampoco, mira. En general, el arte antiguo y no te digo el griego, vas al arte babilónico y ahí los gordos y feos no estamos. Ni las gordas y feas, no están. Ishtar, si tú ves las representaciones de Ishtar, es una mujer muy atractiva, con todos los rasgos de los caracteres sexuales secundarios que generan un atractivo sexual. Si vas a los personajes griegos, si vas a los personajes egipcios, vas a 3/4 partes de lo mismo. Si vas al arte africano, vas a encontrar exactamente lo mismo. Y si vas a los códices aztecas, vas a encontrar exactamente lo mismo, o los murales de Bonampak. Es decir, hay un ideal de belleza que tiene mucho que ver también con la salud. Siempre lo ha habido y siempre se ha idolatrado la belleza desde distintos puntos de vista, porque tú lees literatura china antigua y hay una exaltación de la belleza, tanto masculina como femenina. Y ya si vas a la antigua Roma, la belleza de la mujer, y las rubias, las rubias ya rifaban más que las morenas en la antigua Roma, porque eran las mujeres que venían del norte, y entonces había tintes de cabello rubio en la Roma antigua. Pero al mismo tiempo los gladiadores eran los Justin Bieber y los ídolos del momento en Roma, y la gente compraba su sudor. Se
exaltaba la belleza del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, la belleza no lo es todo y la belleza además dura poco. La belleza no es para siempre, a menos que te llames Susanna Hoffs y haya sido la cantante y guitarrista de The Bangles, que tiene 60 y tantos años hoy y parece que tiene 30. No sé cómo lo ha hecho, ni quiero saberlo. Además, a mí me encantaban cuando eran The Bangles, aunque a mí me gustaba la pelirroja que tocaba el bajo. Cuando se convierte en el único parámetro, en el único elemento, en el único baremo, en la única unidad de medición de una persona, evidentemente no es sano. Una persona no es solo su belleza, como no es solo su inteligencia, como no es solo su memoria. Yo te quiero mucho porque eres muy buen ajedrecista, pero tú todo lo demás eres una basura de persona. Pues no, ¿verdad? Que esto muchas personas que trabajan ante el público lo viven. Yo me acuerdo mucho, es una de las mejores frases de Sabina, es cuando dices que se vuelve vulgar cuando baja del escenario, porque los que estás idolatrando son bastante seres humanos normales y corrientes. Pero poder observar y exaltar y hasta elogiar la belleza en el entendido de que no es lo único de una persona, pues como elogiar su, oye, qué bonita camisa traes. Oye, muchas gracias, pero tengo un montón de camisas más, ¿eh? Ya, pero me gustó esta. Destacar un aspecto de una persona que te atrae, que te gusta, que te llama la atención y que la puedes elogiar de una manera que le des una pequeña alegría, no veo por qué deba ser considerado inaceptable. Y es considerado inaceptable. Algunos de mis poemas me han dicho, oye, pero esto es sexista. ¿Por qué? Porque hablo de las relaciones con una mujer. Oye, pues lo siento, pero así es esto. No genera una... No puedes verlo todo como si fuera una acción depredadora. Eso ya es buscar siempre la victimización y no le veo sentido. Estoy un poco divagando, cierto, porque lo he pensado mucho, pero no lo he expresado nunca. Y lo pienso mucho últimamente a raíz de este video que vino. Es que dile que elogia su elección de ropa más que su belleza física. Me gusta su cabello. Qué bonito cabello tienes. ¿Qué de malo tiene decir tal cosa? Me parece tan normal, tan evidente, tan... Como le dices a un niño, ¡ay, qué simpático! Le dices a un niño, qué bonita sonrisa tienes, ¿no? En fin, estoy divagando, pero creo que es un elemento a pensar. No he llegado a ninguna conclusión, pero quizás ustedes me ayuden a llegar a ella.